Seguimos hablando de economía porque la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, hoy salió al paso ante muchos cuestionamientos por la falta de diésel, de dólares que está pasando nuestro país. La viceministra dijo de que una vez más espera al gobierno que la Asamblea deje de estancar, deje de afectar y poner trabas a la aprobación de más de $1.000 millones en créditos externos. Esto va a significar una importante inyección económica para superar este mal momento que vive el país. Además, recordó que existe una crisis a nivel mundial y se garantiza el abastecimiento de diésel a nivel nacional. Existen más de $1.000 millones que en este momento están estancados, que en este momento están bloqueados, que el país necesita para obras, para generar ese movimiento económico, para esa inyección que se requiere. Son $1.000 millones que en algunos de los casos están casi más de un año, son 2 de ellos que están más de un año, los otros son importantes. ¿Cómo se avanza en el país? Sin duda alguna se tiene que avanzar pues con ejecución, con obras, con inversión que se está llevando adelante. Y esa es la urgencia y eso es lo que el presidente declaraba en las últimas horas en este mensaje que ha dado al país. Estamos nosotros pasando por un momento adverso, complicado, que no solo es Bolivia, y eso es importante aclararlo, ¿no? Tenemos en este momento ese estancamiento, ese bloqueo, esa asfixia en la economía del pueblo boliviano, y eso es lo que el presidente mencionaba. Necesitamos que todos apuntemos al mismo objetivo, que es la estabilidad de nuestro país. Corresponde en el tema del diésel, hemos comprado diésel, estamos garantizando el combustible, a pesar de que ahora, por no haber cuidado la nacionalización, nos han convertido en un país que está importando más. O sea, hay que ir a las causas. Nos estamos importando más y a ello se ha sumado el factor climatológico en Arica. Estamos esperando a que se tengan las condiciones y vamos a tener el suministro garantizado en el territorio nacional. Y estamos esperando lamentablemente estos días para que se pueda descargar los buques que están en Arica y que necesitamos que lleguen también por la hidrovía. En este momento existe una crisis mundial, una crisis global y Bolivia no está exenta de ello. Nosotros estamos pasando momentos adversos y estamos generando acciones que nos están permitiendo garantizar, a pesar del boicot interno, esa estabilidad. Seguimos con los precios más bajos en la región. Vamos a recordar el mensaje del presidente Arce este pasado día jueves al país, donde le pide nuevamente a la Asamblea Legislativa poder aprobar los cerca de $900 millones que están lamentablemente estancados en la Asamblea. Según el presidente Arce, están buscando de inyectar estos recursos económicos y sobre el tema del diésel, dijo de que están esperando la llegada de buques hasta el puerto de Arica para también poder garantizar el diésel a todo el país. Debe saber que para que podamos afrontar de mejor manera esta coyuntura, necesitamos que aquellos grupos de diputados y senadores que tienen un pacto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que piensan más en intereses políticos particulares que en los intereses del pueblo, dejen de estrangular nuestra economía y aprueben los más de $1.000 millones que tienen bloqueados y que son para proyectos de inversión pública, los cuales beneficiarán a las familias bolivianas. Respecto a la problemática del diésel que estamos enfrentando en esta coyuntura, como Gobierno Nacional, de manera responsable, hemos previsto la compra de diésel que ya se encuentra hace varios días en buques en puertos chilenos y por un factor climático, porque se enfrenta una marejada en puertos chilenos, aún no pueden descargar el combustible. Por otro lado, en la hidrovía Paraguay-Paraná, con el bajo nivel de agua, no pueden entrar las barcazas con el combustible. También tenemos cisternas paradas en los puntos de bloqueo en el Chaco. Si este volumen de diésel estaría disponible para distribución, no tendríamos este problema de abastecimiento. Hace un momento hablaba de los proyectos de leyes referidos a créditos que se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y quiero hacer principal hincapié en el préstamo de apoyo de emergencia por COVID que desde el 5 de abril del año pasado está bloqueado en la Cámara de Senadores. Este proyecto es una reposición al gasto que hicimos en su momento para enfrentar la pandemia del COVID-19. Son 15.000 millones de yenes que equivalen a cerca de $100 millones
que los tendríamos disponibles y con los que de manera inmediata compraríamos diésel a los países de la región y solucionaríamos esta coyuntura. Somos un gobierno del pueblo que ama nuestro país y estamos haciendo todo para seguir creciendo y mejorando la calidad de vida de todas las bolivianas y bolivianos. Por lo que exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que por el bien del pueblo, una vez más, deje de estrangular la economía. No perjudican al gobierno, están perjudicando a toda Bolivia. Que sepa el pueblo boliviano que pese a todo el sabotaje y bloqueo que enfrentamos, estamos cumpliendo la promesa que hicimos en nuestra campaña del año 2020. Estamos retomando la senda de crecimiento económico con redistribución de ingresos, diversificando nuestra economía, fortaleciendo nuestro aparato productivo, avanzando en la seguridad con soberanía alimentaria para dar un salto cualitativo con la industrialización. Estamos profundizando la exploración en hidrocarburos que ya nos está empezando a dar resultados como el Pozo Mayaya Centro Quisuno en La Paz y otros pozos nuevos en otros departamentos, lo cual traerá beneficios para la economía y las familias bolivianas. Trabajamos todos los días por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y no nos detendremos. Hemos superado momentos muy difíciles, políticos, económicos, sociales. Y hoy, unidos, lo volveremos a hacer. Por supuesto, los parlamentarios no dudaron en iniciar sus diferentes repercusiones en primera instancia en las redes sociales, pero hoy ya enfrente de los medios de comunicación. Uno de ellos fue el partido del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Creemos, que a través de su diputado Ervin Bazán indicaba de que están cansados de que el gobierno a través de mentiras quiera que continúen aprobando créditos internacionales. Y que le ha indicado de que es momento de decirle al país realmente las dificultades económicas que se viven en Bolivia y si es así, Creemos aprobaría los créditos que continúan en asamblea. Nosotros le decimos al presidente que no vamos a apoyar a que su gobierno siga endeudando a los bolivianos. Si el presidente quiere créditos, que presente un plan creíble. Y ojo, ya antes le hemos dicho al presidente que se necesita una cumbre política y sectorial para hacer un análisis en conjunto de la crisis y tomar las medidas serias, reales y responsables con el país. Nosotros tenemos que ser, si el presidente no es responsable, nosotros tenemos que ser responsables con las cuentas fiscales, porque eso es deuda para los bolivianos. Entonces, el presidente rechaza las cumbres, el presidente está en una soberbia de autosuficiencia que no le sirve para nada, porque luego sale y estira la mano, luego viene y culpa a otros, luego pide más créditos, está realmente desesperado, sin respuestas, sin soluciones y sin salida para la crisis. Y el pato se lo quiere, el pato se lo endilga a los bolivianos. Si la deuda se la quiere endilgar a los bolivianos, miren lo que pasa con las comisiones bancarias. Entonces, no vamos a apoyar a que se siga endeudando a los bolivianos mientras el gobierno no presente un plan creíble con ajustes estructurales a la economía. Y le reiteramos, no es con más deuda, es con cambio de modelo, es apostando por la iniciativa privada. Vamos a seguir con más del tema económico porque el diputado evista Renán Cabezas asegura que nuevamente este país está volviendo a ser limosnero en la gestión del presidente Arce. Está cuestionando cómo se maneja por parte de Luis Arce la economía en estos momentos y acusa al primer mandatario de estar solamente victimizándose en vez de dar soluciones al tema económico en el país. Usted ha declarado, presidente Arce, que estamos quebrados económicamente, que no tenemos plata siquiera para comprar diésel. No hay reservas internacionales en oro, no hay reservas en diésel. Somos un país que depende de créditos. Otra vez el país es limosnero, como en los tiempos de Mesa. O sea, presidente, usted ha destrozado el país y ayer eso ha confesado. Es una estrategia de victimización el que tiene Arce Catacora, porque no sabe cómo gobernar el país. Y hace falta tener honestidad, hace falta, yo pienso, sinceridad. El presidente no puede gobernar, hay un vicepresidente que tal vez lo podría hacer un poco mejor. El día de ayer miente otra vez. ¿Dónde se tiene que resolver este tema? En la Asamblea Legislativa Plurinacional, de los 15.000 millones de yenes.
casi 100.000 millones de dólares. ¿Quién tiene que convocar a la Asamblea Legislativa Plurinacional? El vicepresidente, el que es parte del Ejecutivo, porque el vicepresidente David Choquehuanca no pertenece a la Asamblea Legislativa, pertenece al órgano ejecutivo. Ellos son los que están poniendo trabas, únicamente para tener como pretexto, para justificar el fracaso económico al que nos ha traído. No solo los evistas, sino también desde Comunidad Ciudadana, el diputado Alejandro Reyes indica que el modelo económico del gobierno fracasó. Y es que el diputado Reyes indica de que no es posible de que el gobierno quiera continuar con este modelo económico cuando la crisis que vive el país fue llevada más bien por la forma en la que se está manejando la economía por más de 18 años, que asegura que el movimiento al socialismo ha estado a la cabeza del país. Incluso ha criticado que el presidente Luis Arce, a su criterio, busque lavarse las manos, decía el diputado, y ahora esté culpando al legislativo de la falta de divisas en nuestro país. Es la tercera vez que ya el presidente reconoce que el modelo económico comunitario ha fracasado. En este caso se farrearon los recursos del gas, 60.000 millones de dólares en 14 años de Evo Morales y de él como ministro, y claramente demuestran que son un gobierno crédito dependiente, adictos a los créditos, podríamos decir, porque realmente no hay forma de que levanten la economía si no es con créditos. No piensan en política pública, no piensan en producción, no piensan en inversión. Realmente es un gobierno que ha fracasado. Y ante tal fracaso, el presidente lo único que hace es deslindar y lavarse las manos con culpa a la Asamblea Legislativa, lo cual también recae en sus operadores. Israel Huaytari, que no convoca sesiones, lo obedece y prácticamente entorpece también la labor legislativa. Es la culpa del presidente del Estado plurinacional. Él es el que no tiene políticas públicas, él es el que ha derrochado como ministro y ahora como presidente los recursos de los bolivianos, y prácticamente su modelo económico solo sirve en bonanza, no sirve en un momento de crisis y no tiene tampoco la capacidad de tomar decisiones. Es el peor presidente que hemos podido ver. Luego de este mensaje le vamos a decir que no vamos a aprobar nada, porque simplemente está endeudando el país, está endeudando futuras generaciones para el derroche del Estado, para su derroche. Y en ese sentido es irresponsable. Su modelo fracasó y él como presidente también. Si bien estos personajes políticos son opositores al gobierno de Luis Arce, llamaba la atención el mensaje de quien sería el ex vocero presidencial Jorge Richter a través de redes sociales. Es que ha sido también muy crítico respecto al mensaje que dio a la nación Luis Arce e indicaba así: el mensaje presidencial con pedido urgente de aprobación de créditos demorados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, señalaba Jorge Richter. Los créditos son atención de coyuntura y nada más. Atienda lo importante y no lo transitorio. Vaya a lo estructural. Busque el diálogo y trabaje un acuerdo nacional, político, empresarial, social, decía el ex vocero presidencial, que recordemos estuvo lado a lado con el presidente Luis Arce hasta hace tan solo unas semanas atrás. Qué mensaje, ¿no?, del ex vocero del presidente Arce, Jorge Richter, hablando de un gran acuerdo, de un pacto con empresarios, con todos los sectores involucrados dentro de la economía. El diputado Jerjes Mercado, jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, hoy dijo de que hay 483 millones de dólares en créditos pendientes en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos planificado socializar ya los créditos este día martes y recién nos han llegado en el mes de julio, finales de junio, los proyectos que tenemos en la Cámara de Diputados. En diputados tenemos exactamente 483.5 millones de dólares, pero reitero, son proyectos de ley que han sido enviados finales de junio y durante el mes de julio. Los últimos nos han llegado el 24 de julio, por lo tanto no hay una demora exagerada en diputados. Donde sí los hay es en senadores. Pero reitero nuevamente, esa alianza entre Camacho, Mesa y Evo, los más radicales de esas líneas, yo le llamo los fascistoides de esas líneas, han estado intentando evitarlo, pero no lo han logrado en la Cámara de Diputados, con demoras, pero hemos ido avanzando. Que no puede contar un crédito que está aprobado ilegalmente en una sesión nula de pleno derecho. Eso tiene que llevarse adelante una nueva sesión. Y además ese crédito debió aprobarlo senadores oportunamente.
Han hecho una maniobra ellos queriendo engañar al pueblo boliviano, poniendo un crédito para que todos digan, bueno, como hay un crédito de por medio, que valga esa sesión. Esa sesión es nula de pleno derecho. El rector Vicente Cuéllar de la Universidad Pública de Santa Cruz hoy le recordó al presidente Arce que es paradójico, contradictorio, de que en el 2021 haya ordenado que un crédito de 327 millones de dólares en la gestión de Yanine Áñez fuera devuelto de manera política, de manera ideológica, y que ahora esté clamando, pidiendo por créditos eternos para endeudar más al país. A criterio de Cuéllar, la única solución en estos momentos en la economía es un nuevo gobierno el 2025. Una vez que el señor presidente está reconociendo que nuestro país vive en una profunda crisis económica. Segundo, esto es paradójico. El 2021, por una cuestión ideológica, el señor presidente autorizó que se devuelva al Fondo Monetario Internacional 327 millones que había contraído el gobierno de transición. Y por ello pagó 24 millones de interés. Y por eso está siendo también procesada la señora Yanine Áñez y el señor Parada. Mire qué paradójico. Devolvió 327 millones y ahora está clamando para que la Asamblea Legislativa Plurinacional le apruebe 100 millones. Yo quiero decirle al señor presidente, endeudando al país no se soluciona el problema estructural que tiene este país. Endeudando e hipotecando el futuro de los bolivianos no va a solucionar la grave crisis económica que viven los bolivianos. Lamentablemente, la pérdida de confianza de los agentes económicos hace que ninguna medida que adopte este gobierno tengan los resultados que ellos esperan. El gobierno ha perdido credibilidad, ha devastado la institucionalidad, ha devastado la economía. Esto se va a solucionar cuando se vaya al gobierno del MAS. No hay otra salida. Cuando se cambie este modelo económico, social, comunitario, productivo por otro modelo con mayor libertad económica.